A mi lado izquierdo está, a su lado derecho de mí, está Alejandra Gómez. Alejandra es antropóloga de aquí de la ENA y es curadora en el Museo Nacional de las Culturas. Tiene estudios de maestría en el Centro de Estudios de Asia y África de nuestros vecinos del Colmex y trabaja temas de arte y literatura de Medio Oriente. Alejandra se especializa en memoria histórica y colectiva como forma de resistencia. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos aquí en la facultad, estamos muy contentos de estar en la UNAM. Gracias por su asistencia, realmente es muy importante y se nota por el número de visitantes que tenemos aquí en el auditorio, que analicemos la coyuntura y que trascendamos el cerco mediático. Gracias al doctor Moisés Garduño por recibirnos y alojar esta mesa. Pues, dada la desinformación, la simpleza y la deshumanización con la que se ha abordado el reciente ataque a Gaza, me parece importante presentar un análisis desde la historia y la antropología. Gaza fue desde siempre un lugar de tránsito. Vamos a ir pasando algunas imágenes. Este es el mapa de Palestina antes de 1948, las provincias históricas de Palestina. Gaza fue desde siempre un lugar de tránsito y cruce de culturas. Ubicada en el extremo de un desierto y contando con un puerto, tierra fértil y suficientes manantiales de agua fresca para albergar huertos y cultivos de cereal, fue desde épocas cananeas y egipcias un centro de comercio. Ya en la época otomana, Gaza fue conocida por su cerámica, sus capas de pelo de camello y sus alfombras. Los pobladores de las regiones vecinas adquirían en Gaza textiles y joyería. Desde la ciudad de Gaza, Gaza es la región, pero también hay una ciudad llamada Gaza, las caravanas partían en varias direcciones, en donde la población urbana y los beduinos se veían involucrados. Los peregrinos palestinos se congregaban en ella en su camino anual hacia la Meca. La ciudad estaba rodeada por infinidad de pueblos y aldeas que constituían una red cultural y comercial. Para ejemplificar y comprender la relación de los habitantes con su tierra, echaremos mano de la cultura material, en este caso de los vestidos tradicionales de Gaza, resguardados por una mujer formidable en cuyo acervo tuve la oportunidad de trabajar en 2013. Les hablaré un poco de la colección de trajes tradicionales más importante del mundo árabe, para luego analizar algunos trajes de Gaza. La colección Widad Kamel Kawar es resultado de 50 años de investigación y preservación del patrimonio cultural palestino. El vestido tradicional y la forma de vida que lo inspiró han desaparecido por completo, pero la colección resguarda importantes elementos de la cultura popular. Esta colección cobra importancia en la medida que las noticias de Medio Oriente versan en torno a la política. La colección Widad Kamel Kawar se concentra en la dignidad de la gente común y en particular de las mujeres, uniendo así un hueco existente entre los grandes eventos y la vida diaria. El traje tradicional palestino es resultado de lo que fuera un complejo entramado social, la relación comunitaria y la relación e intercambio entre aldeas, poblados y ciudades. Durante su vida, Widad Kamel Kawar, la tenemos aquí a la derecha, ella es una mujer pues, de clase, de la élite, digamos, palestina. Ella estudió en Beirut y en 1958 ella regresa a Palestina para atestiguar la ocupación israelí. A partir de entonces, ella comienza a coleccionar trajes. La que sigue, por favor. Ella comienza a hacer una sistematización y catalogación de todos los trajes de los poblados palestinos que habían desaparecido y a recopilar entrevistas con las mujeres que estaban ya en campos de refugiados o viviendo en otros países del mundo árabe. Es así como Widad Kawar tiene la colección con los testimonios reales de las mujeres, en su mayoría campesinas, que utilizaron estos trajes tradicionales. La que sigue, por favor. En la actualidad, la señora Widad Kawar en su acervo en Jordania tiene más de 3.000 trajes tradicionales de toda Palestina. Tiene también, la que sigue, artesanías, tiene objetos de casa, cerámica, etcétera, al grado que el periódico Haaretz en Israel ha dicho que la historia de Palestina se encuentra alojada en el sótano de la señora Widad Kawar. La que sigue. Les voy a hablar ahora en específico de los trajes de Gaza. Durante siglos, de los trajes de Gaza y de algunos poblados de Gaza. Mashdal fue un centro textil. Había un telar en cada hogar. El algodón, la seda y el lino de este pueblo se vendían en toda Palestina. Algunas personas encargaban telas que eran elaboradas especialmente para cada cliente por los tejedores de Mashdal.
Los tejedores fueron expulsados de sus casas después del 48 y algunos siguieron hilando en Jordania y algunos otros fueron trasladados a los campos de refugiados de la propia Gaza. La producción textil se perdió en su totalidad con las generaciones, ya que en Jordania era difícil obtener las materias primas y en Gaza la demanda bajó terriblemente debido al cierre de las fronteras. Este es un traje de Isdud. Isdud era un poblado en donde los viajeros entre Gaza y Ramla tomaban un descanso. En 1912, un viajero alemán hizo una parada en Isdud, describiéndolo como un bello paraje de 5.000 habitantes en una ladera de la montaña. Los vestidos de Isdud se elaboraban con franjas de seda azul, verde y rosa, con la tela que se producía en Mashdal. Las mujeres bordaban en el cuello triángulos a manera de amuletos y elementos de su entorno natural, como el ciprés. En 1948 los habitantes de Isdud fueron incorporados a Israel y el pueblo fue renombrado como Asdod. En los años 70, la señora Kawar rescató el testimonio de Hasna, originaria de Isdud, quien terminó sus días en un campo de refugiados a las afueras de Amán. Hasna, una joven viuda con 4 hijos, cultivaba la tierra junto con la familia de su marido. Producían trigo, cítricos y plátano. Su tío prensaba la lana para elaborar el fieltro utilizado en las mantas, sombreros y chaquetas. Su otro tío era alfarero. Tenían lo suficiente para vivir e enviar a sus hijos a la escuela, distribuyendo los productos en las aldeas vecinas. Hasna narra, en un testimonio que fue recogido por la señora Kawar, en mayo de 1948 hubo batallas constantes en toda la región, entre las fuerzas israelíes y el ejército egipcio. Los jóvenes de nuestro pueblo ayudaron a los egipcios lo más que pudieron. En octubre hubo un fuerte ataque a Isdud desde el mar. Muchos se fueron del pueblo hacia el sur. Nuestra familia decidió quedarse. Mi suegro se fue con mi hijo mayor a la mezquita, pues se rumoraba que los hombres serían el principal objetivo. Los soldados israelíes entraron a casa por casa, expulsando a los moradores. Cuando llegaron a la nuestra, mi suegra les suplicó, les ofreció dátiles e higos. Se los comieron y luego la empujaron y en poco tiempo nos sacaron de la casa. Atamos algunas de nuestras pertenencias en las sábanas. Yo empaqué 3 de mis mejores vestidos. Llegamos a Faluya en noviembre, donde nos quedamos en las escuelas. Cuando vi los vestidos de las otras mujeres, diferentes a los nuestros, me di cuenta que eran refugiados también. Llevaban toda su joyería puesta, esperando venderla poco a poco. Nosotras no usamos joyería, pues la bordamos en nuestros vestidos. Nos llevaron a Hebrón. Todas las aldeas por las que pasamos habían sido evacuadas. Mi suegro murió en el camino. En Hebrón nos colocaron en las mezquitas y en las escuelas, y luego en el campo de refugiados, entre Hebrón y Belén. Los años del 49 al 55 fueron muy duros. Vivíamos de las raciones que nos mandaba la UNRWA, que es la United Nations Relief and Works Agency. No teníamos trabajo. Comencé a bordar para una organización internacional. Me pidieron que bordara los diseños de Isdud en los manteles. Mi suegra cuidaba de mis hijos mientras yo bordaba para mantenernos. Mi hijo pudo ir a la escuela. Era mi única alegría poder enviarlo a la escuela para maestros de Belén. Pero era 1967 y nuestro campo fue bombardeado por aviones israelíes. Por miles la gente se desplazó a Jericó. Los aviones lanzaron napalm a la multitud. Cuando llegamos a Jericó, nos quedamos en shock al ver que ese campo también había sido evacuado. Seguimos caminando hasta llegar al campo de Baca, en Jordania. Otros vestidos tradicionales de Palestina tienen nombres. Este vestido se llama la rama con flores de almendro. Lo utilizó Fátima Jaber y lo elaboró para su boda. Compró la tela en Mashdal, el pueblo vecino, y le aplicó la técnica de los parches con sedas provenientes de Siria. Lo bordó ella misma en punto de cruz y lo conservó en el campo de refugiados hasta 1990. Fátima Jaber nos narra cómo dejó Palestina. El ejército atacó Sumail. Sumail es otro poblado pequeño de Gaza. Una semana después que los británicos se fueron. Mi esposo me dijo que llevara a nuestro bebé e hija a Faluya y que dejara a nuestros hijos mayores con él. Yo conocía bien Faluya, ya que con frecuencia compraba telas e hilos en aquel mercado. Con mi bebé y mi hija me fui a la casa del comerciante Abu Radi, que solía comprar nuestros productos. Él nos alojó, donde ya había otros refugiados. Una semana después, Abu Radi nos dijo que nos alistáramos, pues los israelíes se aproximaban a Faluya.
Todos preparamos paquetes con agua y pan. Las mujeres y los niños subimos en un camión, con él y con su hermano. No sabían a dónde ir, pues todos los caminos estaban bloqueados excepto el de Hebrón. Después de algún tiempo, me las arreglé para entrar al campo de refugiados de Arub, donde llegaron 6 meses después mi esposo y mis hijos. La vida era muy difícil en el campo, así que en 1965 decidí ir con mis hermanos a Jordania. Mi hijo menor empezó a vender verduras, además de hacer algo de dinero, traía algunas a casa. En 1973 supe que mi hermano mayor estaba comprando trajes tradicionales de la gente de Sumeil. Así mi hijo entró al negocio. Yo traía los trajes, los lavaba, los planchaba y luego él los vendía. La que sigue, por favor. Las chicas de los pueblos palestinos comenzaban a bordar desde niñas. Los patrones se copiaban de los vestidos de las madres. En los espacios femeninos, la costura se discutía sobre cocina, medicina tradicional, política e incluso hasta matrimonios. Ni siquiera las actividades del verano, en las que las mujeres acudían a los campos y a los viñedos para elaborar sus conservas de uvas e higos, les impedían reunirse para bordar. Con el bordado se aprendía a sumar, a dividir, se aprendían proporciones y el manejo del espacio. Con la creación del Estado de Israel, todo este entorno de comercio y de intercambio de productos y de materias primas se rompe. El caso palestino, además, es muy claro. La producción de un traje tradicional, por poner el caso de un solo producto, involucraba una relación con todo lo que fue el país de Sham, que era la provincia otomana. Es decir, la seda provenía de Siria, los hilos de oro y plata de Jerusalén, el lino venía de Egipto. Era un intercambio realmente regional que se ve cortado drásticamente en 1948. La que sigue. De acuerdo con el Instituto de Estudios Palestinos de Washington, antes de la tragedia del 48 existían en Palestina 418 poblados. Durante las guerras del 48 y el 67, muchos de estos pueblos desaparecieron o cambiaron radicalmente en la medida que sus habitantes fueron desalojados. Algunos permanecieron y fueron convertidos en poblados israelíes. Otros continuaron siendo palestinos, pero fueron inundados con refugiados de otras áreas de Palestina. Las familias fueron separadas y llevadas al exilio. Los campesinos que cultivaban sus propias tierras y elaboraban sus trajes pasaron a depender de las raciones de subsistencia de los campos de refugiados. Los coloridos trajes bordados a mano estaban en peligro de desaparecer, dada la falta de materias primas para su elaboración y la necesidad que tuvieron de vender los que ellos tenían. Les traje unas fotos justamente del archivo de las Naciones Unidas para que veamos cómo fueron distribuidos. Muchas personas de Gaza y de toda Palestina tuvieron que trasladarse a los campos de refugiados de Líbano y de Jordania, que sigue, en donde las mujeres siguieron practicando la técnica del bordado por mera subsistencia. Los coloridos trajes que les mostré hace un momento se perdieron para siempre y pues están resguardados ya solamente en los museos. En el caso de Gaza, gente proveniente de otras áreas de Palestina llegó a la Franja de Gaza y allí se abrieron también centros de costura en donde las mujeres siguieron practicando el bordado también a manera de subsistencia. La que sigue. Aquí vemos los telares en donde todas estas maravillosas técnicas y este conocimiento ancestral se trató de rescatar en los campos de refugiados. Y bueno, aquí vemos las ayudas que llegaban por parte de las Naciones Unidas y todo este cultivo tradicional de la tierra, este comercio que conectaba a Gaza con otras partes de Palestina y con otras ciudades del país de Sham, fue totalmente desmantelado y estos saberes tradicionales pues cayeron en crisis al depender ahora de las raciones internacionales. Y bueno, esta es otra foto de archivo de los campos de refugiados de Gaza, la que sigue. Con el tiempo, los campos de refugiados fueron adquiriendo ya una estructura, digamos, de ciudades y hasta la fecha ya es casi imposible diferenciar lo que es una ciudad de un campo de refugiados porque ya conviven, digamos, los campos de refugiados ya no son tiendas de campaña, sino son estructuras ya de hormigón, de cemento, en donde la gente que llegó ahí en el 48 y en el 67 sigue viviendo. Bueno, pues esta es la reflexión que hago desde mi punto de vista, desde la cultura material, desde la antropología, para que conectemos un poco, digamos, las historias reales y no solo son cifras, ¿no?, que aumentan y aumentan, sino que son historias concretas de mujeres y son tragedias individuales. Muchas gracias.